Bueno, buenas noches a todos y empezamos esta nueva ronda. En esta ocasión la cuarta ronda de la RS Handbag Porsche Trophy organizada por Rail Room Spain. Recordar el simulador de Rail Room Racing Experience y podéis probarlo de manera gratuita y simplemente instalándolo en el PC. Bueno, vamos a ver un poquito de info del evento. En esta ocasión tenemos este circuito Imola, situado en Italia, un circuito que es mítico, la verdad. Y bueno, acaba de empezar la clasificación, ya tenemos ahí a los pilotos que van a entrar en la vuelta. Están ahora mismo en vuelta lanzada, diría yo, sí. Bueno, tenemos muchísima participación hoy. 29 pilotos en el server. Vamos a comprobar el server que vaya todo estable. 30 pilotos actualmente en el server. Y vamos a probar el server de la mejor manera, que es probando los pilotos. O sea, probándolo con parrilla llena, cargado de pilotos. Bueno, un saludo para Hispanolator, que ya es el primero en escribir por aquí por el chat y es de agradecer que haya gente viéndonos para disfrutar del espectáculo que nos van a ofrecer estos grandes pilotos. Ahí tenemos a Stefano Scrima, que es el primer piloto que está marcando tiempos en ese primer sector. Vamos a ver qué referencia nos deja ahí en ese segundo sector. A bordo del coche de Stefano Scrima. Estoy viendo que tenemos en pista también a Carmín Carpentiero, a Leandro Cairol, a Antonio Torrente, Sergi Jakinchuk también quinta posición, Modest Gaines sexta posición, primeros tiempos para los pilotos y primera vuelta para marcar ese tiempo seguro, que por si algo falla, que tener marcado algún tiempo, ¿no? De alguna manera. Konstantin Romanenko se sitúa en esa segunda posición con ese segundo mejor tiempo, 43.7, 43.0 para actualmente la pole position, que es Carmín Carpentiero. Vamos a ver. Bueno, me he dejado las tablas por ahí, voy a cogerla y os dejo con el cockpit de Modest Gaines, que está ahora mismo en pista. Bueno, pequeña salida, creo que no está en vuelta de tiempo y bueno, ha dejado pasar de la mejor manera posible a los pilotos que sí vienen en tiempo. De hecho está dejando pasar a todos los pilotos. Bueno, vamos a dejar el autodirector y ahora volvemos.
Ahí tenemos a Antonio Armiento también, integrante del equipo Ballas Racing Team, equipo italiano, equipo bastante potente de pilotos. Bueno, Mr. Yusuf también se anima a escribir por el chat. Hispanolito nos pregunta que cuál es nuestro pronóstico de hoy. Hoy, viendo a Carmín, tenemos claro que va a optar más que por el podio, diría yo, que por la victoria. Recordar que Carmín Carpentiero, el piloto suizo, es un piloto espectacular. Ha demostrado sus manos al volante en diferentes competiciones oficiales, quedando en muy buenas posiciones. Ahí tenemos en cámara a David Treserras, que viene mejorando en vuelta personal el primer sector, a saber si consigue bajar de ese 1.46.5, y del equipo VRG Virtual Racing Girona. La verdad es que el otro día estuve echando un vistazo a la web de este equipo y bueno, tienen cosas muy interesantes. Recomiendo que la visitéis y echéis un vistazo. Volvemos al pronóstico de hoy. Carmín Carpentiero, ya he dicho que va a estar ahí. Yo diría que Trenzano yo diría también que puede meterse ahí en el podio. Y bueno, Leandro Cairol, un piloto muy rápido. Tenemos por ahí también hoy no estoy viendo a Cirair ya. Margatel, Antonio Armiento, Constantino Romanenko. Pues bueno, sí, yo diría Carpentiero. Que no sé qué le está pasando a Trenzano, que no está haciendo, no sé si es que no se le da bien este circuito y estoy yo apostando por él. Merlino también, es verdad, Luciano Merlino, el piloto italiano, también estaba haciendo un muy buen campeonato. Recordad que ya estamos en la cuarta ronda y los pilotos ya están bastante posicionados en la tabla de clasificación, bastante altos. Son pilotos que están llevándose muchos puntos en cada carrera. Bueno, pues no sé, yo creo que yo diría Carmín Carpentiero, Trenzano, y cerrando el podio entre Leandro Cairol y Luciano Merlino, yo diría. Pero lo que hemos podido ver en estas últimas rondas. Recordar que tenéis la lista de reproducción de la Handbag Porsche Trophy ahí disponible en el canal de YouTube de RRS, de Race Room Spain, y podéis echar un vistazo a todas las demás rondas, que han sido bastante interesantes de ver, y para tener un buen seguimiento de este campeonato, el cual está teniendo muchísima participación. Esperemos que el server vaya correctamente. Tenemos otro server de respaldo para por si hubiera que reiniciar la carrera o hubiera algún problema. Y bueno, tenemos ahí en pista, en cámara, a Carmín Carpentiero, que mejorando ese primer sector. Wow, más de una décima y media casi. Sí, Leandro Cairol, yo creo que va a estar ahí también. Ya os digo que entre Luciano Merlino, Leandro Cairol, Trenzano, a Carmín Carpentiero, tened en cuenta que si le salen bien las cosas, ya se está distanciando bastante en la tabla de clasificación. Ha marcado un 43.0, que lo viene mejorando bastante, viene mejorando 3 décimas, 4, casi medio segundo mejorándolo. Vamos a ver si consigue bajar de ese 1.43.0. Y efectivamente no consigue bajar de ese 43.0. Yo creo que ha habido ahí en ese tercer sector, ha tenido algún problema, porque
algún doblado o algo, sí. Bueno, algún doblado, algún piloto que tuviera también su vuelta rápida y bueno, el Lenny de Jong, el integrante del equipo Balasin Racing Team. Lenny de Jong también mejorando su tiempo personal. Vamos a ver si no le ha molestado ese otro Porsche que puede mejorar esa séptima posición. Lenny de Jong tiene ahora mismo, ha mejorado, sí, efectivamente, ha mejorado al 44.0, pero no consigue mejorar la posición. Sigue por detrás de su compañero de equipo Antonio Almiento. Sergi Yakinchuk también va a mejorar, ahora mismo trae un 45.4, todos los pilotos mejorando ya en estas últimas vueltas de clasificación, 3 minutos para que termine la clasificación. Y Sergi Yakinchuk que no consigue mejorar. Trenzano ya está colocado ahí arriba en 43.4. Gerardo Pitón, el piloto italiano, tiene un 44.6. Vamos a ver si consigue mejorar ese 44.6 y escalar así alguna posición. Hostia, Antonio Alonso nos pregunta que si he mirado lo de las suspensiones. Es verdad que en la carrera de ayer hubo una partida mala de suspensiones. Llegaron de KW Suspensions, llegaron varias partidas malas, lo sufrieron varios equipos, varios pilotos, y suspensiones defectuosas. Hemos pedido explicaciones, le he escrito un correo y están por contestar. Van a tomar medidas, también me han comentado, y bueno, y en la próxima ronda de la VTCR nos van a mandar un pack de suspensiones específicamente duras para que no las podáis romper ni Luque, ni Antonio, ni Mikel Ascona, ni todos los que rompisteis allá suspensiones, que soy unos cafres. Bueno, un saludo para Mirko, que también se ha añadido a la retransmisión. Efectivamente dice Antonio Alonso que yo a Lagunas Secas no viajo así. No, está claro. De momento el viaje está suspendido hasta que, o sea, la carrera todavía no, hasta que no nos mande las nuevas suspensiones, hagamos algún test de que sean duras y tal, no se va a realizar la carrera. O sea que tú tranquilo por eso. Si vamos con toda la garantía. Bueno, continuemos con esta cuarta ronda ya de la Hanbach Sports Trophy. Tenemos en este circuito de Imola ahí al piloto suizo Carmín Carpentiero, que viene mejorando. No sé si le va a dar tiempo, quedan 37 segundos todavía de clasificación y vamos a ver si consigue pasar por meta, porque venía mejorando los dos primeros sectores bastante tiempo, aunque se sitúa en pole position con ese 43.0, seguido de Luciano Merlino con el 43.4, Trenzano un 43.4, casi el mismo tiempo que Luciano Merlino. Cuarta posición para Margatel, quinto Constantín Romanenko, Antonio Almiento saldrá sexto, Lenny de Jong P7, Carlos Barro, el piloto portugués, P8, Diurca se ha metido en la novena posición, Leandro Cairol saldrá el décimo. Habrá tenido algún problema el piloto de Locos por el Simu, el piloto argentino, porque no es normal esa décima posición para Leandro Cairol. Guillermo Martínez del equipo Carbone Racing Team, el 11. Gerardo Pitón P12, Stefano Escrima, compañero de Gerardo Pitón, saldrán juntos en P13, Antonio Torrente P14, Roberto Gil P15, Sergi Yakinchuk P16, David Neves P17, Domenico Perrupato P18, Modest Games P19, David Treserra P20,
Sebastián Fabregat P21, Alfonso Cachón P22, Nuno Miguel P23, Alberto González P24 y Alexander, no sé, el piloto ucraniano P26, P25. Más pilotos no puedo ver porque no me permite la pantalla del portátil, la pantalla de los datos, más de 25 pilotos no me permite ver. Sí, llevaremos para la quinta ronda de la VTCR el próximo miércoles. Llevaremos varias suspensiones de repuesto y nos llevaremos un trailer. Yo creo que uno de los trailers será enterado para suspensiones y ahí podemos echar bastante de repuesto. Nos llevaremos varios modelos y ya está. Efectivamente, como bien nos dice, nos apunta el dato Hispanolator, los 7 primeros en un segundo. Espectacular tanto el nivel como... Bueno, son 3 puntos a remarcar. El nivel, muy alto nivel en pista, el que estamos viendo en estos campeonatos de Race Room Spain. La limpieza también mucho más bonito, el espectáculo deportivo y limpio, ¿no? Para los que están siendo protagonistas, tanto los pilotos como los que estamos aquí viendo la retransmisión. Yo creo que es fundamental el respeto en pista, ¿no? Y bueno, y el nivel, la limpieza y las posiciones súper apretadas, o sea, está súper ajustadísimo todos los tiempos. Y cualquier mínimo de detalle puede posicionarte un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿no? Un saludo para Alexander Nagaichenko, que no está por aquí por el chat también. Pues sí, Antonio, hoy estoy solo en cabina. Intentaremos poner algún sonidico. Y ayer 4 y hoy solo, sí. No nos organizamos bien. Coño, tú estás invitado cuando quieras, joder. Eres tonto. Sí, la verdad es que en pista están siendo muy correctos todos, tío. Ha habido alguna reclamación, como es normal, en todos los campeonatos hay alguna reclamación, y lo que pedimos en la organización es que los pilotos reclamen cualquier incidente que vean que puede ser ilegal y que no, desde la organización no hemos podido contemplar, y nos lo hagan reportar para aplicar las normas, pues, o para aclarar las normas a algún piloto o a todos los pilotos en general. Sí, es fundamental. Tanto yo al final le doy mucha importancia tanto a la participación del campeonato como a la cobertura que se le dé, ¿no? Sea en redes sociales, sea donde sea, retransmitirlo también es un plus. Y luego la limpieza en pista, que eso ya os digo que es parte de los pilotos, que son los protagonistas de esto. Son ellos los que deciden si quieren carreras limpias o no. Y de momento está siendo así y nos alegramos por ello. Hey, Alex Fernández está ahí en el chat también. Pues venga, te tomo la palabra, Antonio. El próximo jueves tenemos de invitado a Antonio Alonso, un piloto que está haciendo muy buen campeonato los miércoles en la VTCR. Animamos a todos los que nos estén viendo que se pasen también los miércoles para echar un ojo. Yo creo que la mayoría de los que están viendo esto también estuvisteis allá. Y bueno, siempre digo lo mismo: si queréis recibir notificaciones de cuando hagamos algún directo, pues simplemente suscribiros y ya YouTube se encarga de eso. Bueno, pues eso, pues el próximo jueves tendremos de invitado especial a Antonio Alonso, y esperemos que disfrute del espectáculo tanto hoy como la semana que viene, que nos lo vamos a pasar en grande escuchando sus comentarios. Ya os digo, un piloto de muy alto nivel. Se mide con pilotos como Luc Mousteau, como ayer estaba ahí midiéndose con Mikel Azcona, con
Manuel López, con Orlando Teleiro, con Manuel Alves, con seguro que se me escapa alguno y bueno, muy buen papel el que están haciendo estos chicos allí en la VTCR, en la Funny Cup, y muy buen espectáculo el que nos están ofreciendo. A ver quién nos escribe por aquí. Y esto va a empezar ya. Esto va a empezar. Ahí vamos. Y ya tenemos la salida lanzada. Vámonos, que está ahí. Tenemos en cámara a Constantin Románico, el cuarto lugar. Y me gustaría poner una cámara que fuera a visión. Buah, esta es espectacular, la verdad. Pero para espectacular, esta cámara yo creo que aquí tenemos un plano bastante general de lo que es esa parrilla de 30 pilotos y magnífico espectáculo. Buah, increíble este plano general. A mí me encanta cómo se ve las retransmisiones en Race Room. Nos ofrecen una visión fantástica. Y bueno, ya tenemos creándose la serpiente. El primero Carmín, seguido de Luciano, Trenzano tercero, Constantin Romanenko cuarto, quinto lugar para Lenny de Jong, todos muy pegados, ya lo vemos. Buah, vaya planos que tiene la cámara fija. Vaya planos espectaculares que tiene la cámara fija. Bueno, un saludo para Ricardo Borgia, que se apunta también. Luis Peixoto también está por el chat. Sí, la verdad es que este plano yo me quedaría con estos planos toda la retransmisión, pero bueno, no, vamos a ir cambiando, nos vamos a ir. Ya acaban de pasar por la línea de meta, ha sido ya la primera vuelta para estos pilotos. Ahí vemos un posible adelantamiento. Wow, una salida de pista. Bueno, y ahora ya que hemos visto el plano general, ya te digo que yo me quedaba con este plano porque me parece maravilloso. Vamos ya a los planos. Vámonos con las batallas. Vamos a dejarnos de tontería. Ese paralelo entre Diurca y Antonio Armiento, perdón, Diurca y Leandro Cairol, y Leandro Cairol ese pequeño toque le hace trompear. Trenzano también está muy pegado a Luciano Merlino. No, lo tiene pegadísimo, lo tiene ya. Tiene el rebufo de Trenzano. Ahí estamos a bordo del coche de Trenzano. Y bueno, este yo creo que se merece un poquito de persecución, quizá. Vamos a ver cómo coge el rebufo Trenzano. A ver si ese Porsche es capaz de meterle ahí el coche. Bueno, de momento no tiene suficiente rebufo. Cuidado que Luciano Merlino también lleva otro Porsche. Yo creo que son los dos Porsche de... Bueno, coño, sí, vaya lazo que tenía, viejo. Son los dos, es monomarca, joder, es Porsche GT3 campeonato.
bueno, como ha salido ahora los 2019 también, los nuevos, vamos a continuar con la batalla que está teniendo Modes. Esta es la parte trasera de Modes Games. Ahí estamos viendo cómo se acerca Alexander Paumenkov, del piloto ucraniano del equipo Pro Fórmula. Bueno, Lenny de Jong, buah, vaya batallita guapa que están teniendo esta gente. Aquí hay un grupito de 3 y están alcanzando ya también a Trenzano y a Luciano Merlino. Vamos con la cámara aérea que también está guapa. Y ponemos la comparación con respecto al coche de delante. Ahí lo tenemos como está acercándose. Bueno, pues... ¡buah! Vaya adelantamiento, le cierra, pequeño toque. Un poquito agresivo en esa defensa quizá. Aunque yo creo que Lenny de Jong lo va a volver a intentar, pues no quedando mucho porque lo tiene muy pegado. Sí, vamos a poner la driver info individual porque la comparación con el próximo coche está un poco loco los tiempos aquí. A ver, lo vamos a cargar otra vez. Ahora parece que funciona bien. Se va a 24 segundos, se va, está un poco loco. Bueno, continuemos con la batallita entre Modes Games y Alexander Paumenkov. Y han alcanzado a Roberto Gil. Roberto Gil, esta es la parte trasera de Roberto Gil, el cual tiene muy pegado a su amigo Modes, y acercándose por ahí detrás tiene también a Alexander Paumenkov. Precioso paralelo entre Modes y Paumenkov. Bueno, pues Alexander ya está justo detrás Roberto Gil, en busca y captura del piloto de Fan Racers Team, que están últimamente en Fan Racers Team, están fichando a pilotos amigos. El último fichaje ha sido Diurka. Vamos con Diurka, que nunca sale mucho en pista, en cámara. Tenemos al piloto del equipo FRT. Bueno, aquí hay otra batalla guapa también entre Gerardo Pitón, Sergi Yakinchuk, Stefano Scrima. ¡Guau! Iba a decir precioso adelantamiento, pero bueno, al final ha tenido un pequeño off track, ha vuelto a pista y sin mayor inconveniente. Bueno, Ricardo Borgia animando al equipo de balas. Sí, espectacular parrilla, la verdad es que sí, tío. Pues Antonio, pues es que tendrías que estar en pista, efectivamente. Ahí vemos a Alexander Paumenkov siendo superado por Modes Games, intercambiando batalla en esta última vuelta. Gianluca Fulgoni también saluda a Carmín y a Antonio. Bueno, pues la verdad es que son dos pilotos que ahora mismo Carmín Carpentiero está en primer lugar, a 6 segundos, 8 segundos del segundo posicionado, que es Luciano Merlino. Buah, espectacular carrera que está haciendo, que llevamos 10 minutos ya, 9 minutos de carrera, y Carmín sin ningún fallo, impoluto, como predecíamos al principio de carrera, que piloto espectacular y no tiene rival. Bueno, pues Luciano Merlino en segunda posición. También muy buena carrera para Luciano Merlino del equipo Balas. Y Trenzano
el piloto de Andorra, cerrando ese podio. Seguido muy de cerca de Konstantin Romanenko. Ahí vemos la parte trasera de Trenzano, que viene Konstantin, Lenny de Jong y Carlos Barros. Wow, vaya grupito guapo. Aquí Carlos Barros, que cierra ese grupito. Y bueno, Carlos Barros, que acaba de superar a Lenny de Jong, el cual no ha traccionado bien ahí en esa curva. Y por detrás, aquí sí tenemos ya también es a Antonio Armiento. Ahí tenemos al piloto italiano que está alcanzando, dando caza a este grupito de 4 o 5. Hombre, Marco Intrieri, dándole ánimos a Antonio Armiento. Marco Intrieri, yo recuerdo que creo que ha participado alguna vez en nuestros campeonatos y me gustaría volverlo a ver en pista y disfrutar de las batallas que nos puedan ofrecer estos pilotos italianos del equipo Balas. Y ya os digo, un saludo para la comunidad Balas Racing Team, que bueno, estamos también gestionando algún campeonato en colaboración con ellos. Recordad que la WTCR Endurance, World Endurance, es en colaboración con Race Room Spain y Balas Racing Team. Está siendo un campeonato bastante guapo, retransmitido en el canal de YouTube de Balas. Son 2 horas con los VTCR del 2019 y una vez al mes, cae un viernes. Quedan ya 2 rondas solamente y no tiene desperdicio el campeonato, muy buen campeonato. Sí, como bien dice Mr. Yusu, parrillote. La verdad es que ya os comento que esto lo hacéis vosotros, ¿sabes? Son los pilotos los mayores protagonistas y nosotros dándole el apoyo que haga falta, ¿no? Pero realmente si no hubiera ningún piloto para participar, no se haría este campeonato, no se haría ninguna retransmisión y no estaríamos disfrutando de la parrilla también tan variada que tenemos de nacionalidades. Tenemos un suizo, tenemos pilotos italianos del equipo Balas Racing Team, pilotos portugueses, pilotos de Andorra, ucranianos del equipo Pro Fórmula, Frederico Banger, que siempre nos acompaña, el piloto de Grecia, y bueno, ya algún piloto también español, como no. Y a mí me parece maravilloso ver tanta nacionalidad junta. Al final es un mundo global, da igual las nacionalidades, el idioma y un lenguaje común el que desarrollamos aquí en pista. Se trata de deportividad, o sea, de limpieza, competitividad y disfrute. Bueno, pues no iba muy mal encaminado yo cuando decía que Carmín podría ganar y Luciano y Trenzano podrían estar ahí en el podio, Espectacular paralelo que vemos ahí a Leandro Cairol, el piloto argentino de Locos por el Simu, en plena batalla con el ucraniano Sergi Yakinchuk. Dibuska también está haciendo muy buena carrera. Nos tiene acostumbrado a espectaculares remontadas. Y pequeño toque lateral. Se va para afuera Leandro Queirol. Bueno, pues Antonio Torrente se ha unido ya al grupito este de Roberto Gil, Gerardo Pitón, Modest Games. Y vamos a quedarnos con Torrente porque lo está alcanzando y vamos a ver la parte trasera de Roberto Gil, que tiene a Gerardo Pitón muy cerca porque le va a coger ahí el interior de este zigzag y efectivamente sale de él. Ahí vemos a Roberto Gil, que por haberlo enfocado un poco se ha visto bueno con ese off-track que ha tenido, ese pequeño trompo. Gerardo Pitón, ahí lo tenemos en posición 11.
Bueno, chicos, os recuerdo que os paséis por la web de raceroomspain.com, añadir la WOW y un off-track de un piloto, y bueno, ya se ha llevado puesto a Roberto Gil, que no pisa el freno por lo que veo. Bueno, no sé si Roberto Gil va a poder terminar la carrera, porque tiene bastante dañada la aerodinámica al 100%, y o pasa por boxe o lo va a tener complicado. Bueno, lo que estaba comentando, recuerdo que os paséis por la web de raceroomspain.com para visitar todos los campeonatos que tenemos. Tenemos toda la información acerca de Race Room, ¿vale? Aplicaciones, todas las programas de telemetría, de setups, de mods, de todo lo que se le puede, todo lo que está relacionado con Race Room, toda la información acerca de Race Room, como descargarte Race Room gratis, y bueno, todo, al final todo lo que hemos encontrado en la web y en los foros de Sector 3, en Race Department, en multitud de sitios, están resumidos en la web de raceroomspain.com. Añadirla a los favoritos, porque es una base de datos donde echaréis mano muy de vez en cuando, para cualquier cosa, os lo garantizo. Podéis probar programas para mejorar la calidad de imagen, para filtros de color, yo que sé, es que hay infinidad de cosas. El tema de los overlay en pantalla también, ¿vale? Mogollón de cosas. Tenéis ahí una gran base de datos, el calendario, tenéis todas las retransmisiones que hacemos, que lo tenéis ahí bien ordenado. Y bueno, el calendario yo, por ejemplo, lo uso mucho porque es muy práctico. Y ya de ahí también exportamos muchos anuncios automatizados a redes sociales y a Discord, para estar al día de todo y que nos sirvan de notificaciones y de avisos para la carrera del día. Campeonatos, recordar que tenemos campeonatos todos los días, y bueno, tenemos multitud de comunidades también, que estamos todos en colaboración y intentamos ofrecer la mejor oferta posible. Bueno, continúa ahí Diurka en séptima posición, Konstantin Romanenko cuarta posición, pero plantándole cara a Trenzano, en pleno paralelo con Trenzano. ¡Wow! Bueno, pues Trenzano ha sido superado por el piloto ucraniano y no se va a dar por vencido. Ahí lo tenemos, que está intentando ya meterle otra vez el coche. Leandro Cairol, después de ese incidente, sí tuvo un incidente. ¡Buah! Ese Trenzano, como ruge ese Porsche GT3. Sí, el Carpentiero. Recordar que no sé, hay mucha gente que usa el término alien. A mí personalmente tampoco me encanta. Y es de otro mundo. Sí, que es verdad que es de otro mundo. Es un piloto que, si estuviera aquí Simón O'Mill, estuviera Diego Lizaso, quizá, pilotos que hemos tenido en otros campeonatos, que quizás sí podrían plantarle cara, ¿no? Quizá un Enrique Justa también, muy rápido. Depende de la categoría, depende del circuito, depende de muchos factores. Cada piloto es rápido, no es rápido, y bueno. Vámonos con Carlos Barros. Bueno, aquí vemos que ha pasado algo, porque Carmín Carpentiero está teniendo algún problema. Yo no sé si es que ha pasado por base, no ha pasado por base. Está tercero, ahora mismo Luciano Merlino en primer lugar. Trenzano, bueno, me he enrollado a hablar y
y hemos tenido aquí un intercambio de posiciones que no me he enterado muy bien lo que ha pasado. Efectivamente, como bien dice Hispanoleitor, cada vez que enfocamos a Roberto Gil, el pobre se pone nervioso. Yo no sé cómo sabrá que lo estamos enfocando, pero que al final ha tenido su off-track diario, o sea, su off-track del día y de la retransmisión. Yo pondría conductor del día Roberto Gil, vamos, porque siempre es un show enfocarlo. Bueno, sorprendente la posición de Carmín Carpintero, que lo tenemos ahí en esa tercera posición. Algo le habrá pasado, o ya comento yo que esto no es normal. Diurca continúa con esa batalla, por esa sexta posición. Le consigue arrebatar la sexta posición a Margatel. Vamos a ver si la consolida en esta frenada y no se pasa de frenada. A bordo del coche de Alfonso Cachón, por ejemplo, que lo tenemos ahí en esa posición 23. Espectacular como suena ese Porsche GT3 de Alfonso Cachón, de recordar del equipo Carbon Racing Team. Ahí lo tenemos luchando por esa 23ª posición, bueno, defendiendo esa posición, y por detrás se acerca también Rafael Gómez Cazorla, muy pegado. Yo creo que ya va a tener rebufo en la siguiente recta y le va a poder plantar cara a arrebatarle esa P23. Un saludo para Catherine Robert, que se añade también al chat. Dice que nos saluda desde Argentina y bueno, es un placer tener tantas nacionalidades por aquí, por el chat, y bienvenido sea, y esperemos que esté disfrutando del espectáculo. Tenemos ahí en pista, en cámara, a Leandro Cairós del equipo Locos por el Simu. Tuvo un incidente y ahora ya está remontando bastantes posiciones, ya está en P13, muy pegado de Modest Games, cual lo tiene ahí ya súper pegado. Le está cogiendo ese rebufo en plena recta muy larga, la de Imola. Modest defendiéndose como puede y consigue taponar bastante a Leandro Cairós para que no consume ese adelantamiento. Vamos a ver, porque aquí se pone en paralelo. Muy buen adelantamiento de Leandro en estas curvas enlazadas. Vamos a ver que no se meta en el chinorro. Bien, consolida esa P12 y sigue así con su remontada particular. Ahora ya se dispone a tirarle hacia Alexander Paumenko. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso, ya quedando 15 minutos de la falta de que termine esta cuarta ronda de la Handbag Porsche Trophy, organizada por Raid Room Spain.
A ver, Trenzano continúa en segundo lugar. Está haciendo muy buena carrera. Está optando todavía por la victoria. Solo tiene a Luciano Merlino y lo tiene a tiro. Yo creo que en la recta estará intentando cogerle un poco de rebufo. Al que vemos un poco más distanciado es a Carmín Carpentiero, que yo creo que habrá tenido algún incidente y por eso se ha visto relegado a la tercera posición, el cual va a tener 15 minutos 14 para poder conseguir acercarse a estos dos pilotos de delante y disputarle la victoria. Vamos a ver, porque va a estar muy tensa la carrera de aquí a la finalización. Cámara aérea y cámara cenital. La verdad es que la vista cenital es un plano muy guapo también. Me gusta usarlo bastante. Sí, la verdad es que Cairol está consiguiendo podios en este campeonato y creo que alguna victoria también ha conseguido. Hoy ha tenido algún incidente y también no ha clasificado correctamente, creo. Lo cual por eso lo vemos ahí, bueno, en P12, que ahora mismo puede optar a esa P11, a esa posición undécima de que actualmente tiene Alessandro Paumenkov. Vamos a ver, porque le coge el interior y le gana la posición, efectivamente. Tenemos un muy bonito adelantamiento de Leandro Cairol. Lo hemos sabido coger a tiempo y hemos disfrutado de él. Vamos a ver Margatel, que intenta acercarse ahí un poquito también a Diurka. Diurka yo creo que ya... Bueno, están rodando en tiempos muy similares. 44-5 para Diurka y 44-4 para Margatel. O sea que ahí Margatel ha traccionado fatal y bueno, ha conseguido mantener el coche en pista y continuará la persecución seguramente. Muy entretenida hasta ahora la carrera, ya a falta de 12 minutos. No hemos hecho el repaso que íbamos a hacer, lo vamos a hacer ahora mismo. Cuando vemos a Guillermo Martínez del equipo Carbonell Racing Team en novena posición, haciendo muy buena carrera y acercándose a Stefano Scrima, que lo tiene pegadísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Luciano Merlino, el piloto italiano, rodando en 44.3. Muy buen tiempo para Luciano Merlino, carrerón el que se está marcando, y como continúe así va a ganar la carrera seguramente. Trenzano también carrerón para el piloto de Andorra, segundo posicionado y clara opción a llevarse esta carrera. Vamos a ver si consigue acercarse un poquito al piloto italiano. Por detrás viene acercándose también y mucho el piloto suizo, Carmín Carpentiero, el equipo Pro Fórmula y Sports, equipo normalmente de pilotos ucranianos, aunque en esta ocasión tenemos aquí al piloto suizo también incorporado a ese equipo. Carlos Barros, el piloto portugués, se acerca por detrás también, cuarta posición, rodando en 44.7. Antonio Armiento, quinto lugar. Diurka, ahí lo tenemos, el piloto del equipo de Fan Racers Team en sexta posición.
Margatel, compañero de equipo de Trenzano, ahí está en esa P7. Stefano Escrima continúa su defensa por esa P8 con respecto a Guillermo Martínez del equipo Carbone Racing Team, que está actualmente en P9. Ahí los tenemos pasando por línea de meta. Un poquito por detrás ya aparece Gerardo Pitón también, cerrando ese top 10. Leandro Cairora, actualmente a falta de 9 minutos de la finalización de esta cuarta ronda de la Handball Porsche Trophy, está en undécima posición, seguido de Alexander Paumenko, P12. Torrente pasando por línea de meta, P13. David Treserras, esperemos que tenga buena carrera. Últimamente no había podido terminar por ciertas circunstancias, por diferentes circunstancias. Una vez fue el server, otra vez se le fue la luz al pobre David. Y bueno, ahí tenemos al piloto de Virtual Racing Girona en P14 haciendo una muy buena carrera. Cuando vemos a Antonio Torrente, a ver si lo pillo, sí, efectivamente, que ha tenido unos tracks. Y bueno, entonces David gana una posición, se va a la P13. Sergi Jakinchuk, espérate, a ver, Carmín ha tenido un problema con algún doblado y se ha tenido que ir a vos. Es una pena, Carmín, porque estábamos disfrutando del espectáculo y de tu carrera, pero bueno, esperamos que la próxima lo disfrutes. Animamos a la gente también, a los pilotos participantes, que si ven algo ilegal, que lo reclamen en el Discord. Y bueno, ahí tenemos el piloto que se ha quedado doblado. David Treserras, continuamos, P12 para David Treserras, también ha ganado otra posición. Sergi Jakinchuk, P13. P14, aparece Modest Games por aquí. Sebastián Fabregat, el piloto español, lo tenemos situado en P15. Muy bonita la skin de este piloto, la verdad es que ese blanco y rojo casan bastante bien. Antonio Torrente, que continúa en P16 después de ese trompo que hemos visto. Nuno Miguel, P17. Domenico Perrupato, P18. Stefano Manocci, P19. Alberto González, P20. Lo vemos ahí con la aerodinámica dañada, la aerodinámica frontal al 100% dañada. Alfonso Gachón continúa en P21 haciendo buena carrera, sólida y bueno, ahí intentando terminar la carrera como bien puede. Rafael Gómez Cazorla, P22, y cierra la parrilla esa posición 23 del piloto griego Frederikos Banker. Max Llorente sí, ya ha abandonado, y bueno, los demás pilotos han abandonado. J. Trenzano, ahí lo tenemos en segundo lugar y disputándole esa primera plaza a Luciano Merlino. Bueno, recordad que esto quedan 6 minutos. Y nada, todo está por decir. Nada, no se sabe nada de lo que va a pasar, porque Trenzano se está acercando bastante a Luciano Merlino. Antonio Torrente, que se dispone, yo diría, a adelantar a Sebastián Fabregat. Tiene todo el rebufo posible. Vamos a ver si intenta dar ese adelantamiento. Ahí por el exterior va a estar complicadete, pero bueno, Sebastián está defendiendo muy bien la posición. Esa 15ª posición que David Treserras, pequeño trompo para David Treserras, y
se ve relegado a la P16. Bueno, venga, a continuar de... Bueno, y cuando vemos que Antonio Torrente al final ha conseguido el adelantamiento con respecto a Sebastián Fabregat. Diurca lo tenemos ahí muy pegado también a Margatel. Margatel acaba de adelantar a Diurca. Y bueno, y Trenzano que continúa en una posición muy cercana a Luciano Merlino, el piloto italiano. Buah, es que lo tiene a tiro. A falta de 4 minutos, fijaros lo cerquísima que está. Cuando nos vamos a ir al cockpit de Trenzano, que yo diría que pequeño toque entre los dos pilotos primeros y una pena. Vamos a ver, se reincorporen de la mejor manera posible. Ahora mismo Carlos Barro acaba de superarlos y bueno, se alteran las primeras posiciones. Carlos Barro ahora mismo liderando esta carrera, seguido de Antonio Armiento, seguido de Luciano Merlino y en cuarto lugar J. Trenzano. Vámonos al cockpit de J. Trenzano, que tiene que estar subiéndose por las paredes seguramente. Espectacular batalla la que estamos viendo aquí en las primeras posiciones. Cuidado que no está todo dicho. Y vamos a poner, yo diría que vamos a poner un plano cenital quizá. Ahora mismo Trenzano está en una posición que sabe que tiene todas las posibilidades para poder adelantar, aunque falta solo 2 minutos para la finalización de esta cuarta ronda de la Handbag Porsche Trophy y va a tener poco tiempo. Cuidado con los dos pilotos italianos que también se están intentando adelantar, tanto Antonio Armiento, bueno, es que Luciano Merlino actualmente está en segundo lugar, ha adelantado a su compatriota Antonio Armiento. Y bueno, y Carlos Barros que continúa en primera posición y defendiéndose muy bien a distancia, luchando ahí contra los tiempos y... Bueno, pues totalmente desbarajustada la carrera. Fue una sorpresa la marcha de Carmín Carpentiero, que tuvo un incidente. Ha sido una sorpresa también el toque mínimo entre Trenzano y Luciano Merlino, que luego ya, si algún piloto lo reclama, se analizará y se resolverá la organización. Y fijaros que 3 pilotos. Vámonos con la visión trasera de Antonio Armiento, que está viendo ahí cómo se acerca ese Porsche blanco de Trenzano, y la visión delantera de Antonio Armiento, que también tiene muy pegado a Luciano Merlino.
Buah, ahí ha trompeado un poquito. Se ha traccionado mal a Antonio Armiento y le ha superado Trenzano. Trenzano se dispone a arrebatarle esa segunda posición a Luciano Merlino. Cuidado porque ya estas las dos últimas curvas van a ser. Efectivamente, estas dos son las dos últimas curvas. Van a tener solamente... Ahí se toca un poco y a ver cómo gestiona ese rebufo. No va a tener suficiente. Cuidado con Antonio Armiento. Cuidado con Antonio Armiento, que se puede llevar. Uy. Bueno, pues termina Carlos Barros primero, Luciano Merlino segundo, Trenzano tercero. Gran carrera para todos estos pilotos. Antonio Armiento también ha estado ahí peleando por ese podio. Margatel llega en quinto lugar. Bueno, vemos en plena batalla todavía en la última vuelta a David Treserras también con Sebastián Fabregat y a Antonio Torrente con Alexander Paumenko. Wow. No está todo dicho hasta que pasan por meta los pilotos. Seguimos. Diurca ha llegado en sexto lugar. Guillermo Martínez el séptimo. Estefano Escrima el octavo. Gerardo Pitón el noveno, seguido de Leandro Cairol. Alexander Paumenko, ahí lo vemos pasando por línea de meta, llegando en P11. Antonio Torrente P12. Bueno, Luciano Merlino vemos que se ha retirado. Yo no sé si ha conseguido pasar por meta. Antonio Torrente P11, Modest Games P12, Sebastián Fabregat P13, David Treserras P14, un slowdown para Rafael Gómez y bueno, Estefano Banocchi ahí en P18. Efectivamente, Leandro Cairol ha caído a la P10. Bueno, pues continuamos. David Treserras P15, en 1 Miguel P16, P17 para Domenico Perrupato, Estefano Banocchi P18, Alfonso Cachón P19, Alberto González P20, Rafael Gómez Cazorla P21 y Federico Spanger, el piloto griego, ha sido el último en pasar por línea de meta y se queda con esa P22. Bueno, yo creo que ha sido una bonita carrera. Estamos acostumbrados a ver batallas así de espectaculares y bueno, no se sabía quién iba a terminar hasta la última curva, hasta el último segundo, porque estaba ahí Antonio Armiento arrebatándole la posición también a Trenzano. Al final se ha llevado la carrera Carlos Barros. Mi enhorabuena tanto al podio como a todos los que han terminado la carrera. Y bueno, la verdad es que ha estado guapo, tío. Un saludo para Antonio Armiento también, que nos saluda por aquí por el chat. Y muy buena carrera para Antonio Armiento, que ha estado a un pelo de entrar en el podio. Y bueno, vamos a ir ya cortando la retransmisión. Os animamos para que os suscribáis al canal. Recordar, así tendréis notificaciones automáticas cada vez que hagamos un directo o subamos algún vídeo. Y bueno, ya sabéis que el próximo jueves tendremos la quinta ronda de esta Handback Porsche Trophy. El miércoles también tenemos la VTCR del 2018 y 2019, ¿vale? El miércoles estamos teniendo también muchísima parrilla, son dos mangas muy entretenidas. Este domingo tenemos también el campeonato de DTM del 92 que está organizando Stream Racer. Os animamos a que os apuntéis. Está muy interesante y bueno, y son coches muy divertidos. Bueno, pues nada, pues saludar también a todos los que nos hayan visto en directo, a todos los que nos vayan a ver luego en diferido, y si queréis comentar algo, sabéis que tenéis los comentarios del vídeo.
y normalmente se revisan y se puede hacer cualquier consulta, a cualquier aporte o cualquier idea que queráis. Un saludo para todos los que nos hayáis estado viendo desde el chat también, por el chat y activo. Cookie, Cookie Flor se acaba de apuntar ahora. Llegas tarde, tío. Pero bueno, tienes ahí el archivo disponible en YouTube y podéis disfrutar de la carrera. Tenéis la lista de reproducción de todas las carreras y todas las carreras disponibles, todas las retransmisiones y podéis disfrutar de ellas. Bueno, vamos a ir cortando la retransmisión y nos vemos la próxima. Un saludo a todos y hasta la siguiente.